Hoy vamos a analizar algo que muchos apologistas cristianos presentan como evidencia irrefutable de la inspiración divina de la Biblia, las profecías cumplidas. Específicamente, vamos a examinar 5 profecías que tradicionalmente se consideran cumplidas. Pero vamos a hacer algo que pocas iglesias hacen, vamos a ver qué dicen los académicos, historiadores y biblistas críticos sobre estas profecías. Porque resulta que cuando examinamos el contexto histórico, las fechas de composición y la evidencia arqueológica, estas profecías perfectamente cumplidas empiezan a verse bastante problemáticas. Empecemos con una de las más famosas, el nacimiento de Jesús en Belén. La profecía está en Miqueas 5, 2. Y los evangelios dicen que se cumplió. Mateo 2, 1 nos dice que Jesús nació en Belén. Lucas 2 también lo confirma. Caso cerrado, ¿verdad? No exactamente. Porque hay varios problemas serios aquí. Primero, Mateo y Lucas dan razones completamente contradictorias de por qué Jesús nació en Belén. Mateo dice que José y María ya vivían en Belén. Jesús nace allí, luego huyen a Egipto por Herodes, y después se mudan a Nazaret. Lucas, en cambio, dice que vivían en Nazaret, pero tuvieron que viajar a Belén por un censo romano. Después del nacimiento, regresan tranquilamente a Nazaret. No hay huida a Egipto, no hay matanza de niños. Son dos historias completamente incompatibles. Y cuando dos fuentes contradicen así, la pregunta obvia es, ¿alguna de ellas es histórica? Segundo, el censo que describe Lucas nunca existió. No hay registro histórico de ningún censo romano que requiriera que la gente viajara a la ciudad de sus ancestros. Tercero, el propio Evangelio de Juan nos da una pista interesante. En Juan 7, 41-42, algunas personas cuestionan si Jesús puede ser el Mesías precisamente porque es de Nazaret, no de Belén. Es decir, sus contemporáneos lo conocían como Jesús de Nazaret, no como Jesús de Belén. Entonces, ¿qué pasó realmente? Muchos académicos piensan que los autores de Mateo y Lucas conocían la profecía de Miqueas. Sabían que se esperaba que el Mesías naciera en Belén. Y entonces construyeron narrativas diferentes, narrativas que se contradicen entre sí, para explicar cómo Jesús de Nazaret terminó naciendo en Belén. No es una profecía cumplida. Es una historia escrita para cumplir con una profecía. La segunda profecía es el nacimiento virginal. Isaías 7 y 14 dice, «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel». Y Mateo 1, 22-23 dice, «Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta». Pero hay 3 problemas enormes aquí. Primero, la palabra hebrea original es alma, que significa mujer joven, no específicamente virgen. La palabra hebrea para virgen es betula. Cuando Isaías escribió esto en hebreo, no estaba hablando de una virgen. Fue la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, la que tradujo alma como partenos, que sí significa virgen. Pero eso fue siglos después de Isaías. Segundo, si lees Isaías 7 en contexto, está claro que no está hablando de algo que pasaría 700 años en el futuro. Está hablando del rey Acaz en el siglo VIII antes de Cristo. Isaías le está dando una señal a Acaz sobre la situación política inmediata. Eso tenía que pasar en la vida de Acaz, no 700 años después. Tercero, Jesús nunca fue llamado Emanuel. Ni una sola vez en los evangelios alguien se refiere a él con ese nombre. Isaías no estaba haciendo una profecía mesiánica. Estaba hablando de su propio tiempo. Fue Mateo quien, escribiendo en griego, leyó la traducción griega que decía virgen y decidió que esto era una profecía sobre Jesús. Tomó un texto fuera de contexto y lo convirtió en una profecía cristiana. Ahora vamos a algo menos conocido pero igual de revelador, la destrucción de Tiro. Ezequiel 26, 3-14 profetiza que la ciudad de Tiro será destruida completamente. Los apologistas dicen que esto se cumplió cuando Alejandro Magno destruyó la ciudad insular de Tiro en el 332 a.C. Pero aquí está lo interesante, Ezequiel nombra específicamente quién destruirá Tiro. En Ezequiel 26, 7 dice claramente, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Nabucodonosor lo intentó. Sitió Tiro durante 13 años. Y fracasó. No pudo conquistar la ciudad. De hecho,
Esto es tan obvio que la propia Biblia lo admite. En Ezequiel 29, 17-20, Dios le dice a Ezequiel: mira, Nabucodonosor no pudo tomar Tiro como te dije. Entonces, como compensación, le voy a dar Egipto. Es decir, la Biblia misma admite que la profecía no se cumplió como se predijo. Pero aquí está lo más irónico: Tiro nunca fue destruida permanentemente. Después de Alejandro, fue reconstruida. Fue una ciudad importante durante los periodos romano, bizantino y de las cruzadas. Y hoy, en el Líbano moderno, existe una ciudad llamada Sur. ¿Adivina qué es? Es Tiro. La misma ciudad. Habitada continuamente desde la antigüedad hasta hoy. Ezequiel profetizó que Nabucodonosor la destruiría y que nunca sería reconstruida. Se equivocó en ambas cosas. Isaías 13, 19-20 profetiza que Babilonia será destruida como Sodoma y Gomorra, repentinamente, catastróficamente, y nunca más será habitada. Babilonia cayó ante Ciro el Grande en el 539 a.C. Eventualmente fue abandonada. ¿Cumplirá, no? No realmente. Primero, Babilonia no fue destruida repentinamente como Sodoma y Gomorra. Fue un declive gradual que duró siglos. Segundo, después de Ciro, Babilonia siguió siendo una ciudad importante. Tercero, Alejandro Magno planeaba convertir Babilonia en su capital. Murió allí en el 323 a.C. Es decir, casi 300 años después de que supuestamente había sido destruida para siempre, seguía siendo lo suficientemente importante como para que el conquistador más grande del mundo la eligiera como capital. Cuarto, y aquí está el punto crítico, muchos académicos piensan que Isaías 13, especialmente las partes sobre Babilonia, fueron escritas durante o después del exilio babilónico, es decir, después del 586 a.C. Si eso es cierto, entonces el autor ya sabía que Babilonia estaba en declive. No era predicción. Era descripción retroactiva vestida de profecía. Y ahora, la profecía que los apologistas consideran más impresionante de todas. Isaías 44, 28-45, 1 dice: el que dice de Ciro, es mi pastor, el que dice a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado, punto. Es decir, Isaías menciona por nombre a Ciro, el rey persa que conquistaría Babilonia y permitiría a los judíos regresar, supuestamente 150 años antes de que naciera. Pero hay un consenso académico masivo sobre esto. Isaías 40-55 no fue escrito por el mismo autor que Isaías 1-39. Las diferencias de estilo, vocabulario, contexto histórico y teología son tan obvias que estos capítulos se llaman Deutero Isaías o Segundo Isaías. Y la mayoría de los eruditos bíblicos fechan Isaías 40-55 durante o después del exilio babilónico. Es decir, cuando Ciro ya era conocido, ya había conquistado Babilonia, o al menos ya era una figura emergente. Además, el cilindro de Ciro, un documento histórico persa, muestra que Ciro tenía una política general de restaurar templos y permitir que los pueblos conquistados regresaran a sus tierras. Los judíos no eran especiales en esto. Era propaganda política persa estándar. Entonces, ¿qué tenemos? Un texto escrito durante la época de Ciro, que menciona a Ciro como libertador, cuando Ciro ya era conocido por liberar pueblos conquistados. No es predicción. Es reportaje contemporáneo presentado como profecía antigua. ¿Notas el patrón? En cada caso, cuando examinamos estas profecías con cuidado, 1. Las fechas de composición son cuestionables. 2. El contexto original no es mesiánico. 3. Los cumplimientos son contradictorios o parciales. 4. O simplemente, nunca pasaron. ¿Por qué importa? No te estoy diciendo esto para atacarte si eres creyente. Te lo digo porque importa que es verdad. Si tu fe depende de estas profecías siendo genuinas predicciones sobrenaturales, deberías saber que la evidencia académica no lo respalda. Y si te dijeron que estas profecías son prueba irrefutable de que la Biblia es inspirada, te mintieron. O la persona que te lo dijo tampoco conocía la evidencia. La Biblia es un texto antiguo fascinante, culturalmente importante, históricamente complejo. Pero no es un libro de predicciones sobrenaturales cumplidas perfectamente. Es un libro escrito por humanos, en contextos históricos específicos, muchas veces reinterpretando su propio pasado para dar sentido a su presente.
Y eso es exactamente lo que esperaríamos de un libro humano. Si este vídeo te hizo pensar, si te ayudó a ver estas profecías desde otro ángulo, considera dejar un like. Y si estás en una situación donde no puedes hablar abiertamente sobre tus dudas, si tienes que guardar silencio para mantener la paz con tu familia, quiero que sepas que no estás solo. Este canal existe para los que no podemos callar, pero tampoco podemos hablar con nuestro nombre. Nos vemos en el próximo vídeo.